Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Los Mensajeros, el podcast donde exploramos caminos de sanación, despertar de conciencia y transformación espiritual. Hoy nos adentraremos en el fascinante universo de la astrología y la carta astral, una herramienta milenaria que nos ayuda a conocernos en profundidad y a entender los ciclos de nuestra vida. Y para ello, tengo el honor de conversar con una astróloga que está retirada de aquí. Estamos a miles de millas de distancia, pero sin embargo, gracias a la tecnología podemos comunicarnos de esta manera para hacerles llegar a todos ustedes esta conversación sumamente interesante sobre la carta astral, sobre la astrología. Ella nos va a guiar para entender mejor cómo los astros en el momento de nuestro nacimiento, cómo estamos posicionados en el momento de nacimiento, influyen en nuestra personalidad, en nuestra energía e incluso en nuestro propósito. Así que doy la bienvenida a Maciel y Nostrosa. Maciel, bienvenida a los mensajeros. Gracias por aceptar esta conversación. Hola, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en tu programa. Muchas gracias por haber aceptado. Creo que va a ser una charla muy amena porque es un tema que a mucha gente nos causa mucha curiosidad, pero creo que muy pocas personas comprenden realmente lo que es la astrología. Normalmente entendemos como astrología esas frases pequeñitas en las revistas de espectáculos, de chismes de espectáculos, debo decir, en los periódicos, en diferentes Mm, partes, que si vamos a un consultorio médico, a un consultorio dental, hay revistas, la tomamos y casi por hábito vamos a la sección de los horóscopos, que no creo que eso sea realmente algo que tenga que ver con lo que marca nuestra no, carta natal, nuestra carta astral. Así que para empezar, Maciel, me gustaría, bueno, quiero decirle a la gente que nos está mirando que Maciel radica en Sudamérica, en Chile, pero pues estamos muy, yo estoy en Estados Unidos y estamos emocionados, y digo emocionados porque pertenecemos a un grupo de códigos sagrados, la verdad muy bonito. Mandamos saludos sí, además a todos los miembros de esta agrupación, en donde se comparten ah, frases de sabiduría, momentos y reuniones para poder evolucionar, para avanzar espiritualmente, para que nuestra conciencia se expanda. Pero usted puede hablar un poquito más acerca de el grupo de códigos sagrados porque usted ya tiene tiempo y sí, además usted es de las administradoras, de las fundadoras también, ¿verdad? sí. Bueno, Código Sagrado, es mi familia de Código Sagrado. Formamos este grupo con la intención de llevar sanación a las personas que lo necesitan. Códigos Sagrados de Agesta son los que nosotros activamos cada semana. Todos los días lunes nos reunimos, un grupo importante de personas, a enviar sanación. Tenemos una lista previa de todas las personas que necesitan recibir sanación a distancia y vamos activando los códigos sagrados de acuerdo a lo que ellos van requiriendo. Y aparte de eso, bueno, ese fue la idea inicial con la que se formó el grupo, gracias a Susana Vadillo. Pero después de esto surgió un, como un espíritu familiar muy bonito. En el grupo habemos muchos terapeutas holísticos y nos vamos compartiendo información, nos vamos capacitando, nos vamos haciendo charlas, nos vamos instruyendo en diversos temas y nos vamos expandiendo también, nutriendo de todo, sabemos de todo un poquito y nos vamos nutriendo y así hemos fortalecido lazos y la verdad que es una familia maravillosa, de mucha contención. eh, y estoy feliz de pertenecer a Código Sagrado, me encanta. Mucho apoyo, ¿no? Sí, es Sería muy bonito lo que se ha formado en el grupo de Código Sagrado. Somos familia.
Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por hablarnos más ampliamente de lo que se trata este grupo. Te lo agradezco. Y ahora sí me gustaría que entráramos de lleno en el tema que nos atañe en esta ocasión. Y para comenzar, me gustaría, Maciel, que nos dijera o que nos contara un poco de usted y también cómo se encontró con la astrología. ¿Cómo llegó a su vida? Bueno, Por favor. bueno, yo vivo en Chile, soy ingeniera industrial eh, y en el año 2019 eh, comencé con este despertar, de empezar a preguntarme qué estoy haciendo con mi vida, si me gusta realmente quién soy en la actualidad. Si está, me empecé a cuestionar todo. En 2019 ya estaba casada, ya tenía dos hijos en este plano, uno en el cielo. Ok. Y, y producto de todos estos cuestionamientos llegué a la astrología, porque alguien por ahí me dijo, Maciel, con tu carta astral vas a saber realmente quién eres. Ok, dije yo, veamos. Y claro, me hice la lectura de la carta astral y yo dije, no, esto lo tengo que estudiar. Es demasiada información y tengo que compartirla. Quiero conocer la carta astral de mis hijos, de mis seres queridos, y tengo que compartir esto, tengo que expandirlo porque es demasiado relevante. Y así comencé en este proceso, estudié 2 años y medio astrología, me certifiqué en la escuela de Pablo Flores Laimus y, y ha sido un despertar maravilloso. La carta astral, como tú bien lo decías, es el punto de nacimiento donde se toma como una foto al Ok. espacio y con la ubicación exacta de los planetas. Y esa información planetaria se ve reflejada en la carta astral, que es esta. Y esta Ok. carta astral tiene mucha simbología, muchísima. Y uno tiene que aprender a identificar toda esa simbología, en qué grado se encuentran. Si tú te fijas, tiene líneas rojas, líneas azules que indican cuáles están en armonía, en disarmonía. Y, y es mucha información. Pero esto se traduce a algo muy importante y relevante para la vida de todos nosotros. Y de hecho yo creo que esta información la deberíamos tener todos. Deberíamos acceder todos a la carta astral porque es nuestro mapa de vida, es nuestra hoja de ruta. En esta carta astral nosotros encontramos información tan relevante como para entender quiénes somos, por qué pensamos de cierta forma, por qué mi mamá se comportó de cierta forma, por qué papá se comportó de cierta forma, por qué tuve esa crianza, por qué tengo estas creencias limitantes, por qué hay ciertas cosas que gatillan en mí un enojo, por qué hay ciertas cosas que me ponen triste, por qué hay cosas que me fluyen con facilidad, por qué hay cosas que me cuestan tanto y las intento hacer y no me resultan. Eh, en la carta astral conozco toda esta información. En la carta astral yo conozco mis dones, mis habilidades, porque los dones son los que fluyen fácilmente, ¿verdad? Es Y las cierto. habilidades, claro, las habilidades, si bien es cierto, las tengo, pero las tengo que practicar para que se transformen en dones. Y así van a fluir con facilidad. Pero sin conocer la carta astral, ando por la vida como viendo para qué soy buena. Y sí, antes me gustaba pintar, pero hasta que llegó un día alguien me dijo, no, no te quedó bien, y me desmotivé y dejé de hacerlo y dejé mi don de lado. Y así nos vamos encontrando con mucha información. Y la carta astral potencia todo y te da como esa solidez que uno necesita en la vida, de decir, ya, esto soy yo, estos son los caminos que tengo y aquí tengo el libre albedrío de escoger por dónde voy con estas herramientas que Dios me dio. Porque esto es la carta astral, como que te da esa solidez de decir, vine a este mundo a cumplir este propósito.
O sea, es como Tengo una estas guía, herramientas. perdón, es como una guía que nos permite ir con más seguridad por el camino que se nos va presentando en Claro. la vida o elegir más, más conscientemente, con más sabiduría, cuál camino escoger cuando se nos presentan dos o tres bifurcaciones, ¿correcto? Sí, y sobre todo ahora que está muy en boga la manifestación, Sí, ¿cierto? Todo el sí, mundo habla de la manifestación. Y la sí. manifestación tiene tres puntos claves, que consiste en ser, hacer y tener. Y el primer punto es ser. Y si yo no tengo claro quién soy, ¿cómo empiezo? Porque hay muchas, venden publicidad por todos lados, la maestría en manifestación y la gente compra y compra y compra pensando que van a poder manifestar la vida de sus sueños, pero si no sabes quién eres, ¿cómo vas a manifestar la vida de tus sueños? Hay que empezar por la base. Y la base, según mi experiencia, la da la astrología. Porque ahí yo sé quién soy, a qué vine. Hay información tan relevante, Alfredo, que yo sé cómo fue mi gestación, Sí. sé cómo fueron mis primeros años de vida, sé las experiencias que vengo a vivir, logro entender el por qué me ha tocado vivir ciertas experiencias de vida y lo logro entender porque sé el aprendizaje que trae esa experiencia. Y sé también que si la carta me lo dice a través del ascendente, me dice, si tú no aprendes la lección, la vida se va a encargar de repetírtela hasta que la integres. Y es así, y hay un dicho muy famoso que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿sí o no? Sí. Además, es hasta una canción famosa. Ajá. Sí, y una canción famosa. Sí. Y es verdad, o sea, mientras yo no integre el aprendizaje, la vida me lo vuelve a presentar hasta que lo finalmente lo asimile y lo integre y lo aprenda. Y además de eso, ya haga como una maestría de eso, pueda llevar esa experiencia, lo que aprendí y compartirlo con las demás personas. Porque eso es lo rico de la carta astral, no solamente saber quién soy, sino que además aprender de mis heridas, conocer los mensajes y compartir las enseñanzas que esto trae. Porque esta es la escuela de la vida. Esta vida es la universidad. Acá nosotros nos venimos a graduar, a titular. Y venimos a aprender. Estamos en constante aprendizaje. Yo no puedo imaginar que soy la misma hace un mes atrás. Imposible. Imposible, porque desde que yo empecé con todo este tema, me doy cuenta de que voy cambiando constantemente. Y no es que yo sea cambiante, es el hecho de que voy aprendiendo constantemente, que las lecciones de la vida me van moldeando para ser quien tengo que ser. Y por eso amo la astrología, por eso la quise estudiar, porque encuentro que es una herramienta muy poderosa y que todas las personas deberíamos tener, porque así tenemos un norte más definido, sabemos a dónde vamos, qué es lo que queremos y vamos más seguros porque sabemos, estos son mis dones. Bueno, estas son mis habilidades, las tengo que trabajar, pero sé que están, sé cuál es mi fuerte, sé dónde tengo disarmonías, por ejemplo, que es donde yo te decía que habían líneas rojas, que son las oposiciones, las cuadraturas. Entonces, si yo sé dónde tengo dificultades en la vida, sé que ahí lo tengo que intentar más veces, pero no significa que yo no lo vaya a lograr, porque la carta astral no me define como persona, solamente me permite recordar a qué vine. Es Ok. maravilloso, es O sea, maravilloso. podríamos decir que la carta astral o la astrología no predice el futuro, más bien es una No, herramienta para conocernos a profundidad. claro, y te mantiene libre albedrío, o sea, te dice Ah, lo que tú eres, pero tú decides por dónde vas, tú decides el camino que vas a seguir. ok, ok. Mencionó que en el 2019 es cuando empezó. O sea, en ese año es Sí, cuando usted obtuvo su carta astral, sí, ok, ya siendo adulta. Ah, sí, lo que miró en su 40 carta años. astral coincidía con todo lo que había vivido anteriormente. Podría decir que al 100%.
90% o qué porcentaje de coincidencia había entre la carta astral cuando la obtuvo en el año 2019 a lo que había vivido antes de esa ocasión. Claro, me dio, a ver, la carta astral no dice entre el primer año y los 5 años de vida vas a vivir este evento. No, habla de experiencias que Ok. te llevan a tener ciertas heridas, por ejemplo. Eh, y aquí entramos a otro tema que son las 5 heridas del alma de Lise Bourbeau, que en la carta astral te dice, tú vienes a vivir ciertas experiencias que te van a entregar herramientas para poder tomar decisiones a futuro, para poder ser quien eres a futuro. O sea, gracias a todo lo que yo viví, soy quien soy hoy en día. Y dentro de estas experiencias se van formando heridas. Se van formando heridas. Está según el libro de Elise Bourbeau, de las 5 heridas del alma, está la herida del rechazo, está la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Y todos los seres humanos transitamos por estas heridas en nuestras experiencias. Y algunos con heridas más profundas que otros, pero finalmente todos tenemos un poquitito de esas heridas. Y en la carta astral logramos identificar esas heridas. ¿Y qué nos otorga ese conocimiento? Nos otorga el entendimiento, el saber por qué lo viví, para qué lo viví, porque cada herida trae un mensaje y me permite evolucionar ese proceso de una forma mucho más armoniosa y salir del victimismo de que, ay, es que yo tengo la herida del abandono, porque la verdad es que, y yo tengo un recuerdo muy puntual de herida de abandono, que yo tuve hepatitis cuando tuve 5 años de vida y me hospitalizaron. Estuve hospitalizada y aislada en esos años, en el 84, aislada durante como una semana. Eso significa que mis papás me podían ver a través de una ventanilla. Entonces, para mí, que tenía 5 años, era como terrible de que mis papás no pudieran ingresar y tocarlos, abrazarlos, sino que me veían solo a través de una ventanilla y era un ratito y chao. ¿Y qué pasó conmigo? Que yo soñaba todas las noches que ellos me abandonaban. Tenía ese sueño recurrente, era todas las noches el mismo sueño de abandono. Me abandonaban, que aunque me dejaban en la carretera en un auto y me bajaban y se iban. Y ahí, claro, yo ahora que conozco las heridas y voy identificando cuáles son las características, qué es lo que te hace sentir, cuáles son las creencias limitantes que te llevan a esas heridas, te ayudan a entender que esas heridas se generaron por experiencias de vida, pero no porque papá o mamá no me hayan amado, no porque estaba enferma, pero yo a los 5 años no entendía eso. Entendía simplemente que mis papás se iban y volvían al día siguiente y no los podía tocar. Entonces, eh, 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 esta información nos logra dar esa herramienta, ese conocimiento que es como un bálsamo para el alma, porque nos ayuda a entender muchas heridas que a lo mejor no fueron con el sentido que nosotros percibimos e integramos. Porque cuando somos chiquititos, estamos grabando en piloto automático 24/7 a modo de sensaciones hasta los 7 años. Entonces, lo que yo perciba a través de todo mi sentido, lo que yo vea, lo que yo sienta, lo que yo olfatee, todo lo estoy grabando, 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 grabando a modo de sensaciones. Y hay mucha información que me corresponde y hay mucha información que no. Y este es un mundo de información que me permite entender eso. Y de verdad que uno, como que la mochila que lleva, wow, se saca un peso gigante porque logras entender, como dice la Marian Roja Estapé, el conocimiento otorga el poder, otorga sanación también, porque yo puedo entender el por qué ocurrieron las cosas y eso me trae como un respiro, es decir, ah, no, no era tan malo, no era de la forma en que yo lo pensé, no era la forma en que yo lo tenía en mis recuerdos.
O era por este motivo, era por esta razón, esta experiencia era la que yo tenía que vivir para lo que me tocó vivir después. Ok. ¿Te fijas? Normalmente cuando se Entonces, acerca alguien a usted para una consulta, dije al inicio que además de astróloga es facilitadora de constelaciones familiares y también terapeuta sí, floral. ¿Usted cuando atiende a una persona hace una combinación de las tres terapias para atenderla? ¿De qué manera? claro, porque, ¿De qué a manera lo ver, hace? es que es maravilloso, es que, a ver, la astrología me permite conocer toda esta información, que es la base de todo, lo que me permite conocer a mí en esencia, quién soy realmente. Y me encuentro con un mundo emocional, porque la astrología habla de la luna, el sol y el ascendente. Y hay una parte de la astrología que habla del mecanismo emocional de la persona, el mecanismo lunar. Y eso, ahí en el mecanismo lunar está la estructura emocional de las personas. Ok, Por eso hemos hablado de las heridas del alma, hemos hablado de las experiencias que uno viene a vivir a este planeta, a esta vida. Y el mecanismo emocional de la persona está plasmado en la carta astral y me permite identificar cuáles son las emociones que esta persona trae más en armonía y cuáles viene a experimentar como complejas. Es como eh, antes de venir a esta vida, uno hace, como, hace un pacto álmico y toma las decisiones de las experiencias que uno viene a vivir. Y dentro de esa experiencia están todas estas emociones que uno viene a experimentar. Entonces hay algunas que fluyen con facilidad y otras que no. Y esa información emocional yo la veo con la terapia floral. ¿Por qué? Porque, a ver, es un clásico esto de que hay mucha gente que se desconecta, por ejemplo, de las emociones. Que en la infancia era muy emocional, pero después en la etapa adulta son súper fríos y no es que no sientan, sino que desconectan de las emociones porque lo pasaron muy mal en la infancia, porque entendieron que si lloraban, aunque lloraran todo el día, nadie los iba a tomar en cuenta, porque entendieron que ser sensible era ser vulnerable. Y es un clásico de los niños. No, los niños no lloran. O que si te veían llorar eras frágil, eras vulnerable, no, no, que eso no, había que ser fuerte, había que... Entonces, mucha gente, producto de todas esas experiencias, se fue desconectando de las emociones. Y en la etapa adulta, ¿qué pasa? Nos rigidizamos. Y no es que no seamos sensibles, no, es que eso se lleva por dentro. ¿Y qué pasa? Si no las podemos sacar, esas emociones, no afloran, el cuerpo se termina enfermando. Y ahí es cuando empiezas a somatizar y empiezan a llegar las enfermedades. Entonces, aquí es clave la terapia floral. ¿Por qué? Porque es como que si tú fueras un ático, que es donde está todo oscuro, y vas a buscar un lápiz. Pero no tienes idea de dónde está el lápiz porque está todo oscuro. Entonces, ¿qué tengo que llevar? Una velita o una linterna, una lámpara. ¿Para qué? Para iluminar el ático y encontrar el lápiz, ¿verdad? Lo mismo pasa con las flores. Yo con las flores llegan a ese mundo emocional de la persona y son flores específicas. Por ejemplo, flores para la tristeza, se le va a preguntar, dependiendo de la emoción o lo que estuviera padeciendo la persona. Ok, dependiendo de la emoción que la persona tenga en disarmonía. Le doy flores para la tristeza. ¿Qué hace esa flor? Esa flor va a ese mundo emocional de la persona, ilumina esa parte donde está la tristeza apagadita, escondidita, que está ahí no, sin saber por mucho tiempo qué pasa con la vida de esa persona, porque está, o sea, la persona dice, estoy triste, pero no sé por qué. Tengo una vida ideal, pero no la puedo disfrutar. Tengo una tristeza interna, pero no sé de dónde viene. Entonces ya entregamos la información de la astrología. Con la terapia floral damos luz,
a esa emoción. ¿Para qué? Para que pueda salir y ella pueda expresar. A lo mejor pasó muchos años sin llorar una pena que tenía guardada. Y esa flor la va a ayudar a conectar con esa emoción que la hacía sentir triste. Ok. Y hay que preparar a esa persona emocionalmente y decirle, ¿sabes qué? Vas a tomar esta fórmula para la tristeza. Por lo tanto, puede que tengas sueños, puede que tengas instantes en el día en que de repente se te vengan recuerdos que están conectados con esa emoción. Y ahí tú tienes que hacer esa conexión y ver, ay, esto me pasó en la infancia y me dejó con esta tristeza tan grande. Claro, no pude liberar mi emoción, mi pena, porque me dijeron que no era bueno llorar. Ujú, O me dijeron, "Shh, usted calladita". ¿M? Y, ujú, y, y por eso esa emoción se quedó guardada y nunca pudo salir. Y esta flor les va a dar ese empujoncito, va a ujú. hacer que esa emoción aflore. Y producto de todo esto, eh, vamos conociendo cómo vamos funcionando a nivel emocional. Y por eso después estudié para ser consteladora familiar. Permítame tantito que la interrumpa. Es que la estoy escuchando Claro, de Maciel menciona lo de las flores y las miramos. Hay ocasiones en que las súper apreciamos, las adoramos, unas nos gustan más que otras, dependiendo del gusto de cada persona. A mí me encantan, por ejemplo, las rosas. La rosa me fascina y algunas otras, pero yo no me había puesto a pensar que cada flor tiene diferente función. Y ahorita que la escuchaba, estaba precisamente pensando en eso, de que todas las flores, y la mayoría de la gente, estoy seguro que lo desconocemos, tienen específicas funciones para ayudarnos a sí, sanar. Pero además las relacioné con los ángeles y los arcángeles. Yo creo mucho en los ángeles, creo muchísimo en los sí, arcángeles, igual, bastante. Y los arcángeles también hay muchos. La Iglesia Católica reconoce solamente 7 y en otras religiones, otros credos también, pero hay mucho más de 7. ¿Ok? Y también los arcángeles tienen una función específica, o sea, para cada sí, situación en la vida. Y lo relacioné, no sé por qué, pero eso me llevó a la mente de relacionar las flores con los arcángeles. Dije, wow, o sea, las flores tienen funciones específicas, los arcángeles también. No sé por qué, pero quise compartirlo. claro. Ok, disculpe, Y ahora muy sí. bonito. Ajá. Y fíjese, Alfredo, de que cuando Sí. yo preparo la fórmula floral, hago mi activación, porque soy pinealista, hago Ok. mi activación de glándula pineal y medito y me conecto con mi ser guía, con los arcángeles, para poder hacer esa fórmula para la persona. Y coloco la música en la frecuencia que corresponde y hago todo un ritual espiritual para que esa flor llegue en la vibración que tenga que llegar para esa persona. Es un proceso muy bonito, muy Ok. bonito. Y sí, siempre yo guiada también por los ángeles, los arcángeles. En la meditación uno conecta maravillosamente Sí, y, y qué mejor que estar guiada de esa forma. sí, sí, quise comentarlo porque le digo que me llegó eso a la mente, la relación entre las flores y los arcángeles. Me pareció algo bonito. Pero la interrumpí cuando iba a hablarnos de las constelaciones familiares. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que, a ver, teniendo toda esta información, yo recomendaba mucho la terapia de constelaciones familiares, porque nos ayudan a conectar con la información que desconocemos también. Mucha información viene de nuestros ancestros, y los ancestros no son solamente las personas fallecidas, ¿ah? Los ancestros son todos aquellos que nacieron antes de nosotros, ¿ya? Y las constelaciones familiares nos permiten conectar con nuestro sistema familiar porque nosotros formamos parte de un sistema. Nosotros, claro, somos seres individuales, pero formamos parte de un sistema familiar. Por lo tanto, en nuestro ADN viene información de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, del bisabuelo, bisabuela. Todos tenemos en la familia información que nos conecta. Hay una red ahí de información muy bonita y a veces no tan bonita, que hay momentos, hay sistemas familiares que traen historias muy difíciles, muy complejas,
y que eso se ve reflejado en las generaciones de más adelante. Entonces, claro, uno trae todo, teniendo conocimiento a través de la astrología, hay cosas que podemos trabajar. Por ejemplo, se ve mucho de dónde viene. Viene del linaje materno, del linaje paterno, viene de vidas pasadas. Y producto de eso, yo digo, ya, pero esta información requiere ser canalizada, requiere ser guiada a través de una terapia. Y en este caso están las constelaciones familiares, que ayudan a profundizar y a sanar heridas también, porque dentro de las constelaciones familiares sí o sí tenemos que hacer las tres constelaciones bases, que son constelar a mamá, a papá y a tu niño interior. Ok. Siempre, siempre, porque venimos de mamá y papá. Y siempre hay información ahí que queda, que tenemos que trabajar, sí o sí. No sé, de repente, por ejemplo, te encuentras con una persona en la carta astral que me dice, Maciel, pero ¿sabes qué? Me funciona todo, pero en la relación de pareja no puedo, no avanzo, no, o siempre me encuentro con la misma persona, termino, después conozco a otra persona y resulta que después de un tiempo me pasan cosas similares, como que se repiten los patrones. Y, y eso también lo podemos, esa información la podemos sanar, porque ya sabemos de dónde viene, la podemos sanar a través de una constelación familiar. Podemos ir evolucionando, eliminando ese patrón que se está repitiendo, identificar de dónde viene alguna lealtad, viene de... ahí hay que ver, porque eso es lo otro, que en la constelación familiar uno guía la constelación, pero el que entrega la información es el campo morfogenético. O sea, cero intervención de parte de uno. Uno solamente tiene la capacidad de guiar todas las energías que se presentan en el campo. Pero el campo habla solito y entrega la información y se produce algo, pero maravilloso. Y por eso estudié para ser consteladora familiar, porque me permite iniciar, transitar con la persona y poder ayudarla a sanar también. Porque ¿de qué sirve conocer las heridas si no las sé sanar? Entonces, la constelación me permite ayudar a sanar. Y si bien es cierto, las heridas no se sanan en un 100%, sí se logra aliviar mucho y evolucionar mucho. ¿Por qué? Porque después yo paso a otra etapa. Una vez que conozco, que identifico mis heridas, que las sano, que las trabajo, después yo paso a ser observadora de ciertas situaciones. Y aquí había un ejemplo que dice Lise Bourbeau en su libro, dice, si yo tengo una herida y voy con un vendaje y voy y le doy la mano a alguien para saludar y esa persona me aprieta fuerte la mano, obviamente me va a doler, Ujú. pero ¿quién es? La persona no es responsable de la herida que yo tengo, simplemente me activó el dolor, porque esa herida yo ya la traía de antes, ¿verdad? Por lo tanto, yo soy la responsable de cuidar mi herida, de sanarla y de evitar que esas cosas, como por ejemplo el apretón de mano, se haya dado para evitar el dolor. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de todo esto, sé cuáles son mis heridas, las comienzo a trabajar, comienzo a trabajar la sanación en esto, eh, también puedo ser observadora y saber cuándo se me gatillan esas heridas, cuándo, con qué situaciones se me activan esos botoncitos de la herida, eh, o de la herida del alma, pero, perdón, de la herida del abandono, de la herida del rechazo, y puedo tener esa capacidad de no reaccionar frente a ese evento. ¿Por qué? Porque ya sé qué significa, ya sé que es algo mío, porque si esa situación me generó algo incómodo, quiero decir que todavía queda algo Ujú. por sanar en esa herida y tengo que seguir trabajando en ello. Pero ya no reacciono, ya no me enojo, ya no ando por la vida molesta, sino que digo, ok.
se me está activando este botoncito, ya, tengo que seguir trabajando. Algo pasa acá, por eso esta situación me incomodó, por eso me descompuse con esto, pero ya lo entiendo y eso hace que uno transite la vida de forma mucho más armoniosa, porque ya no está eso de que, ay, esta persona me descoloca, me descompone, no la soporto, no me agrada, y se me echó a perder el día porque ya se me subió el cortisol y de aquí a que me baje son 4 horas y ya perdí 4 horas de mi tiempo Ujú, con esa energía de baja frecuencia. En cambio, cuando ya sé de dónde viene, sé cuál es la herida que se me está activando, lo único que tengo que hacer es observar, ver dónde se me ve reflejada en el cuerpo, en qué parte de mi cuerpo lo siento, si se me cierra acá, se me aprieta la garganta, se me aprieta el corazón, se me revuelve la guata, me duele la cabeza, y ver cómo gestiono esa emoción. Y a la próxima vez, cuando yo ya sienta enojo, cuando yo sienta tristeza, yo ya voy a saber cómo esa emoción se refleja en mi cuerpo y voy a poder gestionarla. ujú. Como hace usted, por ejemplo, meditar, que es maravilloso, en los ejercicios de respiración, y así uno va adquiriendo herramientas y puede autogestionar esa emoción. Por eso la importancia de identificar las heridas que traemos para poder hacer lo que usted menciona, Sí, gestionar de la mejor manera posible esas heridas que traemos y no ir culpando a todo mundo con que nos encontramos y oh, que hace que recordemos esas heridas que traemos porque alguien más, o como dijo también hace unos minutos, quizás vengan de vidas pasadas, no sí, necesariamente se generaron aquí en esta encarnación. ¿Eh? Y así es. entre más conscientes estemos, mejor podemos ir caminando por el mundo y con mejores relaciones, además, más saludables. Y te das cuenta de que finalmente nadie te hace nada, porque son cosas que uno tiene que trabajar en uno. O sea, si a uno se le activa algo, es porque, bueno, gracias a la persona que me activó el botoncito, pero finalmente es algo que yo tengo que trabajar en mí. Ujú. Y Sí. ahí yo aprender también a poner límites, también, que es muy importante, pero los límites los voy a poner cuando yo sepa dónde estoy, quién soy y qué tengo que hacer. Porque ¿cómo voy a poner límites si no sé de qué se ¿Quién le va a trata? poner límites? Si ¿A no quién sabe le qué es pongo lo que está límites? afectando. Ajá. Sí, Claro, sí. es muy La importante. escucho y cómo combina la astrología con la constelación familiar, con la terapia floral. Y me viene a la mente de varias de las personas que ya he entrevistado para este podcast. Muchos terapeutas holísticos, clarividentes, videntes, personas con diferentes dones, diferentes facultades y personas que tienen la habilidad o que han cursado diferentes terapias, ¿ok? Pero las combinan. En este caso, usted combina estas tres, bueno, cuatro, si mencionamos también la de que es pinealista, ¿ok? Son varias y digo, wow, qué interesante. O sea, entre más herramientas tienes, más puedes ayudar a sanar a las personas, más puedes Claro, identificar cuál es la raíz. del ¿Por qué las problema. causas? Pues, las causas, lo que está viviendo los síntomas, para eliminarlos o por lo menos ayudar a que haya un mayor control en Sí, ellos y que la así persona es. se sienta más a gusto, más feliz. Y esto, me voy a regresar un poquito ya más a fondo con lo de la astrología, que usted mencionó que cuando tuvo su carta astral también le decidió estudiar, prepararse como astróloga y preparó las cartas astrales de sus hijos también. Sí, A lo que voy es esa... ¿Usted considera que hay una edad ideal para preparar la carta astral de una persona? O sea, o desde que nacieron tenerla mejor, sobre todo si son los padres, para tener un mejor conocimiento de cómo guiarlos, para ayudarles guiarlo. para que sean mejores seres humanos y más exitosos, obviamente dependiendo de lo que cada quien considera el éxito en la vida, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que fue igual una motivación, un pilar para indagar en la carta astral, en la astrología, porque gracias a esto, a esta información, uno como mamá, como papá, puede guiar a sus hijos. Y lo pueden hacer desde que nace el bebé, o sea, ya teniendo. Son tres cosas lo que necesitamos para tener la carta astral: el lugar, la fecha
y la hora exacta de nacimiento. Ok. Tiene que ser exacta, porque si varían 10 minutos, me cambia la información de la carta astral. 10 minutos. Ok. Sí, y esta información se pide en el registro civil, en el lugar donde a uno lo identifica en el momento de nacer. ¿Y, y por qué es tan importante? Yo como mamá valoro mucho conocer la carta astral de mis hijos porque me permite conocer sus fortalezas y sus debilidades. Me Ok. permite conocer a qué viene esta personita al mundo, cómo lo puedo guiar. Y también me ayuda a entender de que no le puedo evitar las heridas. Mm, No ujú. se las puedo evitar porque Ok. ellos vienen a aprender igual que yo. Y los aprendizajes a veces, dependiendo del propósito de vida, a veces el aprendizaje requiere pasar por momentos complejos. Ujú. Pero sí lo que podemos hacer como padres que conocemos la carta astral de nuestros hijos es guiarlos en ese proceso para que sea más armonioso. Ok. Pero el aprendizaje lo tiene que recibir, porque si yo se lo quiero evitar como mamá, que yo no voy a querer que mi hijo sufra, Ujú. si yo se lo quiero evitar, la vida se va a encargar de que ese aprendizaje lo reciba por otro lado, pero le va a llegar igual la experiencia de vida. Entonces, ay, yo cuando entendí esto, yo dije, no, pero es que yo no quiero que sufra. Ujú. Y hay algunos puntos de la carta astral que vienen como complejos. Y digo, ¿cómo lo hago? Bueno, preparándolo, Ujú. entregándole las herramientas para que cuando llegue ese minuto tenga cómo eh, transitar por ese periodo, por ese proceso. Pero no se lo puede evitar, Ujú. porque tiene que aprender. Es un alma que viene a aprender, que viene a recordar. Y si Y es yo no una, le puedo una evitar ese proceso. perdón, y si es una lección que en su vida anterior no pasó y vino a repetirla, si se le evita que la pase en esta encarnación, va a regresar otra vez Sí, hasta que supere, sí. hasta que pase esa lección. Y la Sí, idea es pero que además, evolucione o sea, por lo que está comentando, entonces debo entender que la carta astral se puede hacer desde el momento en que nace la criatura, porque ya sabemos el lugar, siempre. la hora y pues el Y la nombre, o sea, fecha, todo, ya sabemos todo, o sea, y entre mejor, obviamente para esto se requiere que el padre o la madre sean versados o que tengan por lo menos conocimientos básicos de astrología para poder entender esto, ¿no? De la importancia de hacerle la carta astral a nuestros hijos y como dice claro. usted, entenderlos para poderlos guiar mejor, para poderles dar las herramientas para cuando llegue el momento de los tiempos complicados para ellos, ¿no? Y no solamente eso, Alfredo, sabes que me toca, yo tengo muchos niños que son estudiantes, que van al colegio, que tienen déficit atencional. Tengo niños con autismo que están tomando de mis flores, a quienes también les leí la carta astral. Y en la carta astral está esa información. El por qué tienen déficit atencional, por qué tienen autismo, por qué Ok. tienen tendencia a tener depresión. Está esa información y como padres ayuda muchísimo no solo a empatizar, sino que a entregarle herramientas a ese hijo y entender por qué tienen ese tipo de dificultades, qué es lo que vienen a aprender en esta vida, cuál es su propósito. Porque, y el autismo también lo vemos a través de las constelaciones familiares. Hay un mensaje importante ahí detrás del autismo. Pero es todo todo tiene explicación. Todo. Ok. Es maravilloso. De las Se puede guiar personas mucho. a quienes les ha hecho la carta astral, recuerda a uno o dos casos que después de que les hizo las cartas astrales, valga la redundancia, y que les explicó en qué consistía todo lo que miró, ¿ha sido testigo usted de cambios profundos en algunas personas después de esto? Claro, ¿Me podría compartir alguno, claro, por claro que favor? sí. De hecho, le llama a las gotitas. Hay una mamá que me decía, Maciel, prepárame las gotitas mágicas. Después de conocer la carta astral Ok. de su hija que tenía depresión,
no sabía el por qué había gatillado en ese estado de ánimo muy depresivo. Y indagando su carta astral, fuimos identificando ciertos patrones, fuimos identificando experiencias que ella vivió en gestación. Ok. Conversando con la mamá, empezamos a ver y nos dimos cuenta de que, claro, ella tuvo una gestación, un embarazo muy complejo, donde todas esas emociones que ella sintió mientras gestaba a su hijo, se las traspasó a su hijo, porque los hijos, desde que están en gestación, están grabando a través de sensaciones. ¿Qué pasó con el bebé que está en la guatita? La mamá guardó esa información, la almacenó como que si fuera de él, de ella. Ok. Y esa quedó grabada en el software. Por lo tanto, él ya en esta etapa adolescente, que es cuando ya tenemos todo un tema hormonal y muchos Ujú. otros factores, eh, gatilló, Ok. gatilló y vinieron todos esos problemas. ¿Y qué pasó? Que gracias a la información que encontramos en la carta astral de esta personita, pudimos identificar qué fue lo que pasó y pudimos guiarla para poder ayudarla a salir de ese estado. La guiamos a través de terapia floral y la guiamos también a través de constelaciones porque había que constelar. Y en este caso, es chiquitita. En este caso, la mamá constela cuando los niños son menores a 15 años. La mamá o el papá pueden constelar al hijo, por el hijo. Ok. Y ahí fortalecemos un poco más todo lo que traemos de la información de la carta astral y podemos ir sanando para atrás, porque finalmente esta herida no era de la pequeña, era de mamá. Mm, ujú. ¿Te fijas? Y lo conocimos, lo identificamos a través de la carta astral y lo sanamos a través de la constelación familiar y con las flores mágicas que le llaman ella. Y Ok. ya está bien, la niña volvió a su vida normal, es una niña sociable, va a clases sin ningún problema, pero transitamos por un periodo indagando, conociendo y con la ayuda de los padres en todo este proceso, que es clave porque muchas veces uno quiere ayudar a los niños, pero si en el entorno familiar no hay apoyo, igual es más complejo. La, Y la- muchas veces son los papás los que tienen que sanar para que los hijos estén bien, la escucho diciendo generalmente. de esta personita que sanó de depresión que traía en su adolescencia. Eh, Estoy pensando, caray, ¿cómo hubiera encontrado, me hubiera gustado encontrar una terapeuta como usted que me hiciera mi carta astral hace como unos 12, 13 años que sufrí una etapa depresiva bastante fuerte, incluso estuve medicado, ya hace muchos años que lo dejé, afortunadamente, pero me hubiera ayudado muchísimo. Yo no había escuchado que la astrología nos pudiera ayudar a eso, a identificar de por Muchísimo. qué estamos pasando la depresión. Qué interesante. Maciel, el sol, la luna, los planetas, qué papel juegan? ¿Cómo influyen en nosotros? Porque escuchamos mucho que el sol, que la luna, que el planeta Saturno, que Sí, Júpiter, pero yo no entiendo bien esto. A ver si nos explica, por me favor. encanta. Mira, te Ajá. lo voy a explicar. Esto que se ve acá está Ahí dividido, voy a ampliar la imagen. Ok, si nos habla. ya, esta carta astral, si tú te fijas, es como una mandala que está dividida en 12 áreas, ¿ya? Sí. Ok. Te voy a llevar al siguiente escenario. Supongamos que esta mandala que está dividida en 12 áreas es es como un teatro. Y cada una de esas 12 áreas es como el escenario ese teatro tiene dos escenarios, ¿ya? Cada escenario, por lo tanto, tiene una energía específica y esa energía se la otorga el signo que todos conocen. Aries, Virgo, Tauro, Leo, Escorpio, Géminis, ¿ya? Ese signo zodiacal
entrega la energía a esas áreas de vida. Son 12 áreas de vida. Ok, Está el área individual, está el área de trabajo, el área del aprendizaje, el área de la familia, del hogar, el área de parejas, el área de trabajo, el área social, el área del inconsciente profundo, que ahí donde conectamos con, con información de gestación o de vidas pasadas. Entonces, cada uno de esos escenarios tiene esa energía dependiendo del signo que tenga. Y en cada escenario, o en algunos no hay planetas. ok, Y los planetas son los personajes que trabajan ahí, son como los actores y las actrices que trabajan en ese teatro. Y los planetas venimos siendo nosotros. ok. Por ejemplo, si usted tiene acá en esta carta astral 12 áreas de vida, que son los 12 escenarios Ujú, para hacer una obra de teatro, ujú. usted por cada planeta va a desarrollar un rol específico en cada área. Y cada área me va a dar una energía distinta. Por ejemplo, ya estoy en el área 4 de mi carta astral, el área del hogar, el área de la familia. ¿Y qué energía tengo en el área 4 de la carta astral? Tengo a cáncer. Cáncer de contención, de amor, de apapacho, de mimo, de familia, de hogar. Entonces, esa energía va a habitar en mi escenario de hogar y familia, de la casa 4. Y resulta que yo, en la casa 4 tengo a Júpiter, y Júpiter es mi personaje de expansión, es mi personaje que me invita a hacer cosas en la vida, es el filósofo también. Entonces, yo digo, ok, tengo a Júpiter en el área 4 de la carta astral, que viene siendo mi hogar, mi familia, donde tengo una energía muy rica porque tengo a cáncer, que es de contención, que es de amor, que es de nutrición maternal. Por lo tanto, yo me voy a expandir mucho cuando esté en familia, si tengo a Júpiter. Entonces, yo, Alfredo, soy muy expansivo cuando estoy haciendo vida familiar, cuando estoy en casa con los míos y me explayo y me expando y me pongo creativo y quiero hacer mis cosas. Pero cuando Alfredo está en la casa 10, que es el trabajo, cambio de switch. ¿Por qué? Porque ahí tengo otros planetas. Por lo tanto, adquiero otro rol, otro personaje y hay otra energía. Está Capricornio. Y la energía de Capricornio es más estructurada, más organizada, que va y lo intenta mil veces para hacer las cosas hasta que lo resulta, lo hace en forma más individual y está guiado por Saturno, que es el planeta regente de Capricornio. Entonces me dice, me entrega más información. Es que Saturno es de la estructura, el que tienes que hacer las cosas bien y si no las haces bien te vuelve a dar la vida más experiencia para que aprendas a hacer las cosas bien. Entonces, ahí yo quiero otro rol. Y por eso mucha gente dice, ay, yo soy Capricornio, pero no me siento identificada con esa energía. No sé, pero dicen, no, generalmente no me siento identificada con esa energía. Y es porque, claro, uno conoce su sol. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué signo eres? Usted, por ejemplo, ¿qué signo es? Tauro. Tauro. Ese es su sol. La fecha de nacimiento, el mes de nacimiento que le otorga el signo zodiacal es el sol, ¿ya? ¿Y qué pasa con el sol? Usted no es Tauro en las 12 áreas de la vida, usted va a ser Tauro en un área específica. Por lo tanto, esa energía taurina se va a desarrollar, quizás, no sé, supongamos que lo tiene en el área de la pareja. Ahí va a ser más orgánico, va a disfrutar más de las cosas
placenteras de la vida, que tenga que ver con el cuerpo, con el disfrute, va a ser más como aterrizado, más terrenal, porque Tauro es del elemento tierra, que hace que uno sea más estructurado, con cosas más concretas, ya no castillos en el aire, sino que más aterrizado. Entonces, en pareja voy a adquirir esa energía. Y no Ujú. quiere decir que yo sea Tauro en todas las áreas de mi vida. Ok. Y así sucesivamente. O sea, eso pasa con la carta astral, que tenemos 12 áreas y no logramos identificar cómo somos en cada una de las áreas, porque yo en el trabajo soy de una forma, en la casa soy de otra, en mi relación de pareja soy de otra forma. Hay cosas muy íntimas que yo no se las comento a nadie, solo a mi pareja o solo con mi entorno más cercano, y eso lo veo en el área 8. Eh, o hay cosas que yo desarrollo y que disfruto mucho hacer en la vida social, eso lo veo en el área 11. Entonces yo me puedo ir al área 11 y decir, ay, está el área 11 de mi carta astral, ¿qué energía predomina acá? Ay, y sale como que soy más introvertida. Con razón me cuesta tanto interactuar con los demás. Pero en mi casa no soy extrovertida, no sé qué me pasa. Bueno, en el área social tienes esa energía y tampoco te determina, pero ya el hecho que tú sepas que tienes esa energía, puedes también trabajarla y esforzarte un poquito más. Si tú ya sabes que estando en comunidad, que estando en la vida, haciendo vida social, te pones más introvertida, porque ya vienen muchas otras cosas más de la carta astral, que experiencias de vida, creencias limitantes y todas esas cosas. Yo ya tengo conocimiento de eso, pero trabajo para poder sacar ese yo interno que tengo, que quiere disfrutar la vida en comunidad, que quiere disfrutar la vida social, pero ya con esas herramientas. La luna, por ejemplo, que vamos a hablar de los tres pilares, estamos hablando recién del sol. La luna es la estructura emocional de la persona. Generalmente, no generalmente, la luna trae una energía que nosotros, que nuestra alma ya conoce de vidas pasadas. ¿Y por qué venimos con esa energía como la luna? ¿Por qué? Porque la luna nos acompaña en la infancia. Ujú. Por lo tanto, se generan eventos que nos conectan con esa sensación, con esa emoción, con esa energía que ya conocemos y que por lo tanto nos da como esa contención, esa nutrición, como ese mimo de mamá, pero a nivel energético. Y yo lo voy a buscar. Yo voy a buscar esa energía. No me preguntes cómo funciona esa parte, pero energéticamente yo recibo lo que tengo que recibir siempre. Y todos. Y aquí se logra entender mucho también el rol de mamá, el rol de papá, cuando dicen, pero claro, con Pedrito eres de esta forma, con Agustina eres de esta otra forma. No, es que a mí me quieren más, a mí me quieren menos. Y no es por eso, es porque cada niño, cada persona requiere una energía distinta. ¿Y por qué en este caso hablé de mamá? Porque mamá entrega la energía lunar, papá entrega la energía solar. Y el ascendente, que es uno de los tres pilares, el ascendente es el cómo me ven las personas, Ok. es como con qué energía te ven, porque uno se siente y se ve de una forma, pero lo que proyectas, cómo te ve, qué imagen proyectas tú afuera, es otra. Ok. Entonces, el ascendente es una energía que tú vienes a integrar, que cuesta mucho identificarse, sobre todo hasta, yo diría, hasta la etapa más juvenil, quizás 30 años, hasta por ahí cuesta como integrarlo. Pero después sí o sí lo tienes que integrar, porque aquí repite lo mismo la vida. O sea, si no lo integras, se vuelve a repetir la experiencia hasta que empiezas a integrar esa energía que requieres para poder evolucionar.
porque son partecitas que se van formando, porque el sol, por ejemplo, es una energía que nosotros traemos, pero que tenemos que recordar. ¿Por qué lo tenemos que recordar? Porque es una energía que traemos y que en la infancia nos desconectamos de esa energía. Por ejemplo, yo nací con sol en Leo, el rey de la fiesta, me encanta brillar, llamar la atención, yo soy luz, todo yo, y resulta que en algún momento de la vida me empezaron a apagar, me empezaron a decir cosas y finalmente esa lucecita que brillaba dejó de brillar. En algún momento dejó de brillar y se apagó. ¿Y qué le pasó? Si le encantaba participar en la escuela, en los actos, salía siempre leyendo, bailando, cantando, y ahora no hace nada. Es un niño tímido y se fue apagando. ¿Y qué pasó con ese niño? Bueno, producto de todas las experiencias de vida, fue olvidando su sol, fue olvidando su energía de Leo, y por lo tanto se desconectó de su propósito, porque el sol habla mucho del propósito de vida, tiene mucha relación con eso. Y por eso la carta astral hace que uno lo recuerde. ¿Por qué? Ok. Porque lo olvidamos con las experiencias de vida, nos desconectamos de esa energía por todo lo que fuimos viviendo y empezamos a llenarnos de creencias limitantes, empezamos a llenarnos de pensamientos que ni siquiera son nuestros, que eran de nuestros padres. Cuando nos dicen, baja los pies de ahí porque, no sé, tal cosa, o el que madruga, Dios le ayuda. Y empezamos con dichos que vamos repitiendo después con el tiempo, que vamos integrando, repitiendo, que muchas veces ni siquiera cuestionamos y nos damos cuenta que efectivamente esas cosas no son nuestras. Ok. Y nos desconectamos de nuestra esencia. ¿Y qué Ujú. hace la astrología? Te permite recordar quién eres, a qué viniste, qué energía traes. Y Y, retomar el y, camino que perdimos y, y tal vez re- cuando niños. Ajá. retomarlo absolutamente. Y si tienes la oportunidad de conversar con mamá y papá, ¿cómo era yo cuando niña? Tú hacías esto, y de repente no sé qué pasó. Y claro, Ajá. en ese no sé qué pasó, pasaron muchas cosas. Lo que pasa es que los adultos no nos damos cuenta porque a veces decimos cosas, decimos, ay, pero si sabe que es broma. No, los niños son Ujú. literales. Ellos Ujú. integran toda la información literal. Entonces, claro, es que es maravilloso conocer este mundo, Alfredo. Yo por eso amo la astrología y amo todo lo que hago porque ha permitido conectarme conmigo, con mi ser, ha permitido entender quién soy, a qué vine, ha permitido entender en qué momento me desconecté de mí y tengo esa bendición y gratitud hoy en día de decir, volví, Creo que me urge volví. una carta astral a mí. Oiga, Maciel, para las personas que nunca han tenido o hemos tenido una carta astral, ¿qué recomendación nos daría antes de solicitar una lectura? Mira, la verdad es que no necesitas previos conocimientos. Ok. La persona no necesita previos conocimientos. Lo que yo te puedo preguntar, ¿por qué quieres leerte una carta astral? ¿Por qué quieres conocer tu carta astral? ¿Qué es lo que te trae por acá? ¿Por qué? Porque de esa forma yo lo puedo guiar con mayor razón. O sea, puedo buscar las directrices que me llevan a ese camino que esa persona está buscando. Ok. Ok. Pero necesita esos tres datos importantes: lugar, fecha y hora exacta de nacimiento. Y ahí Ok. comienza la aventura de autoindagación de la persona. Lugar, fecha y hora, no el nombre, solamente lugar, fecha y hora No, suficientes para no que. Ok. necesitamos nombre, necesitamos Ok. lugar, fecha y hora de nacimiento. Y nada Otra más que pregunta, Maciel. eso. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes que usted ha encontrado en referencia a la astrología? Ay, sí, bueno, es que lo que pasa es que todo este tema del horóscopo, Mm. lamentablemente se ensució mucho la parte del zodiaco con estos horóscopos que salían en el diario, en las revistas. Cosa que yo nunca tomé en cuenta. Yo nunca leí mi horóscopo y decía, pero es imposible que yo soy capricorniana, de sol Capricornio. Y es imposible que yo
y todos los capricornianos seamos iguales, o sea, no pueden definir a todas las personas Mm, igual. Y yo creo que es esa una de las cosas que hace que muchas personas crean que que la astrología es puro signo zodiacal y nada más, y van a decir, no, pueden pensar lo mismo que pensé yo en su momento, que no pueden ser todas las personas iguales. Pero acá en la carta astral, si tú te fijas, hay grados, hay casas, hay escenario, hay armonías, disarmonías. Acá abajo tenemos también todo el detalle de en qué momento se encuentran cada uno de esos planetas, cuáles son los elementos predominantes, si tengo elemento tierra, fuego, aire, agua. Porque si tengo, por ejemplo, elemento predominante agua, quiere decir que la persona es muy emocional. Si la mm, persona tiene mucho elemento aire, quiere decir que esa persona es mucho de análisis, de pensar, de darle vuelta a las cosas. Si la persona tiene mucha tierra, mucho elemento tierra en su carta astral, quiere decir que es una persona que le gustan las cosas concretas, que no va a dar un paso así por darlo, no, primero tiene que estudiar y analizarlo. Eh, ¿Cuál es el otro elemento que me faltaba? viento, Fuego. agua, fuego, fuego, Si sí. tiene mucho fuego, una persona muy intensa y puede ser muy intensa positiva o negativamente. Hay que ir viendo de acá por dónde está, si es más yin, más yang, y ir viendo. Entonces sí, es como muy... Ok, es muy, muy interesante. Ok, Maciel, ya comentamos al principio, ya nos dijo, usted vive en Chile, en Sudamérica, en el Cono Sí. Sur, ok, pero para alguien que quiera contactarla, para solicitarle una carta astral y la lectura correspondiente, o que quiera a lo mejor una constelación familiar o una terapia floral, de cualquier, bueno, la terapia floral me imagino que eso tendría que mandarle las esencias, ¿no? Pero de las otras Envío terapias, de lo que la pueda hacer es fórmula. online, ¿verdad? Lo puede hacer a la distancia. Sí, mira, gracias a Dios ahora con todo esto de la pandemia se abrió un mundo Sí. y trabajo online. Llego Ok, a distintos países. Y como lo ok. vemos también en Código Sagrado, somos personas de distintos países, De todo el continente. eh, Ajá. de todo el continente, y sí, he hecho muchas cartas para otros lugares porque se hace 100% online. Y las flores, cuando que las personas requieren terapia floral, yo les hago las fórmulas y las compran en su lugar, en el Oh, lugar donde viven. ok. Así que no hay inconveniente con eso. Se puede Ah, hacer, lo perfecto. agendamos con antelación, y las personas que viven en el extranjero me pagan a través de PayPal el Ok. servicio. Entonces podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Eso ya lo integré hace ya un rato, Ok. porque la vida fue demandándolo. ¿Y cómo la podemos contactar? ¿WhatsApp, redes sociales, página web? ¿De qué manera la podemos Sí, contactar? mira, yo trabajo harto con el WhatsApp. Ok. Mi número es el más 569 66 74 21 25. ¿Ya? Ok. A través del WhatsApp yo envío toda la información, envío los audios, porque mucha gente le da pereza leer todo el rato la carta astral y yo se las hago en audio y se las Ok. envío y los pueden escuchar las veces que quieran, porque es tanta información que de repente Mm, se va. Entonces, los están escuchando constantemente, me pueden hacer preguntas durante la primera semana, post lectura, me pueden hacer preguntas, todas las consultas que quieran. Y el otro canal por donde me pueden contactar es a través del Instagram, es @Maciel Astróloga, Maciel perfecto. Astróloga. Y ahí me Maciel Astrólogo. encuentran, es un Instagram público, me pueden escribir, me pueden enviar un mensaje por interno, además de eso ver toda la información que voy publicando. Perfecto. Además, también voy a mencionar que toda la información, los datos de contacto de Maciel van a estar en la descripción del episodio en YouTube para que los Mm. busquen, aparte de que ya los habrán mirado también en su pantalla. ¿Ok? Así que, Gracias, Maciel, Alfredo. muchísimas gracias por esta conversación y ya antes de finalizar, me gustaría que nos diera un mensaje. El podcast se llama Los Mensajeros. Todos somos mensajeros de alguna manera, así que nos gustaría que compartiera algún mensaje respecto a la astrología, referente a astrología o de lo que usted guste, constelaciones, de lo que sea, el mensaje que quiera compartirnos, por favor. Mira, Alfredo,
yo creo que en la etapa en la que estoy ahora, actualmente, mi mensaje es que nos enfoquemos en ser agradecidos. La gratitud y el amor abre todos los caminos, independiente de la situación en la que nos encontremos. Siempre enfocarnos en encontrar esa bendición, ese motivo que nos haga sentir agradecidos con la vida. Yo creo que por ahí va. Ese es mi mensaje. Con eso conectamos con todo. Y hay algo que ahora último estoy integrando porque estoy estudiando un curso de milagro, eh, que ayuda mucho a aprender a conectar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestra mente. Entonces nos hace tener presente y esa comunicación con Dios en forma permanente. Y cuando yo esté transitando por momentos complejos, hablemos con el Espíritu Santo. Cerremos un ratito los ojitos y hablemos con el Espíritu Santo y encomendémonos para que nos guíe, para que nos dé respuesta. Y de verdad que sí está, de verdad que sí resulta. Pero la clave de todo es amor y gratitud. Cuando uno agradece, iniciando y cerrando el día, la vibra cambia, la energía cambia y todo se transforma en un día de aprendizaje mucho más armonioso. Ok. Y obviamente para tener una vida más armónica, más armoniosa, es importante el conocimiento, conocer quiénes somos, saber a qué hemos venido, saber cuáles son nuestras herramientas, entendernos, entender por qué hemos vivido lo que nos tocó vivir. Y la astrología entrega toda esa información, es maravillosa. Por último, si tienen dudas, salgan de la duda y lo liberan, pero se van a dar cuenta de que al conocer su carta astral, esas dudas se van a disolver y la vida va a cambiar porque van a conocer mucha información de ustedes, se van a reconocer a ustedes, van a entender quiénes son y a qué vinieron. Maciel, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por abrirnos esta ventana al universo de la astrología y por mostrarnos que una carta astral nos puede ayudar mucho a comprendernos mejor. Muchas gracias. Oye, Alfredo, muchas gracias por darme el espacio, por invitarme a tu programa. Te admiro mucho, ya te conozco, he visto muchas entrevistas tuyas y valoro mucho el trabajo que haces, así que para mí un honor estar acá contigo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A todas las personas que nos están mirando o escuchando, gracias por el favor de su compañía. Y recuerden que la astrología no se trata de predecir el futuro, sino más bien de conocerla para guiar mejor nuestra vida, para identificar y estar conscientes del poder de tomar decisiones conscientes. Así que, señoras y señores, escuchen su intuición. Estén atentos a las señales y a los mensajes y no tengan miedo de mirar un poquito más allá de lo visible. Esto es Los Mensajeros, mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza, mensajes que alimentan el alma. Con permiso, hasta pronto. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.